Una persona quiere ser miembro, pues, ¿qué dice aquí? Procedimientos en la recepción de nuevos miembros. Una persona que desea hacerse miembro de la iglesia llenará y entregará a los pastores un formulario de solicitud para ser miembro. Los pastores tendrán una entrevista con el individuo y tratarán de determinar si él tiene una profesión creíble de fe en Cristo, si ha sido bautizado bíblicamente y si está sustancialmente de acuerdo con la confesión y constitución de la iglesia y está dispuesto a asumir las responsabilidades y las susceptibilidades asociadas con la posición de miembro en la iglesia. Si tiene la intención de sostener de todo corazón su ministerio y si está dispuesto a someterse a su gobierno y disciplina. Eso de que alguien llegó por ahí, entró por las puertas, estuvo aquí 2 o 3 domingos, un mes, y ya dice, no, yo quiero ser miembro de la iglesia, y yo soy cristiano, y por esta razón tenemos que recibirlo. Un momento. No todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor es un verdadero cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Los ancianos tienen que investigar y cerciorarse hasta donde sea humanamente posible si esta persona que solicita ser miembro, su fe en Cristo es creíble, tiene frutos. Esto a veces toma tiempo de uno conocer. Vamos a indagar si fue bautizado bíblicamente. Queremos asegurarnos que esa persona está de acuerdo con nosotros de una forma sustancial en lo que respecta a la enseñanza de esta iglesia. Usted no entra a una iglesia para cambiarla. Eso es divisivo. Y si está en una iglesia donde ya tiene una constitución y una confesión y ahora usted cambia de parecer, eso no le da a usted el derecho porque usted piensa ahora que usted está en lo correcto y la iglesia o los pastores o quien sea está incorrecto de usted inyectar su forma de pensar y su enseñanza, así sea bíblica, en esta iglesia. Eso es un desorden. Cristo no nos ha llamado a dividir iglesias locales. Usted entró aquí, cuando usted entró aquí, usted nos dijo que usted creía esto y por eso lo recibimos. Entonces ahora usted no puede venir a cambiar como nosotros enseñamos, pensamos y nuestra doctrina, porque ahora usted supuestamente ha recibido más luz. Si usted ha recibido más luz para usted, muy bien, no hay problema, pero deje la iglesia quieta, no inquiete a nadie. Porque cualquier cosa que usted haga para inquietar una iglesia, usted está dividiendo una iglesia, aún usted tenga la verdad. Dios no nos llamó a dividir iglesias, y menos cuando esa iglesia tiene una doctrina de años. Eso no se hace. Eso no se hace. Cuando yo llegué a convicciones que anteriormente no tenía y era miembro de una iglesia local, bautista, y el Señor comenzó a darme más luz, a tratar con mi alma, a traer la reforma a mi vida, algo completamente desconocido para mí. Yo no tenía el derecho de insistir o cambiar lo establecido en esta iglesia. Yo podría hablar con el pastor lo que hice, ¿no? Personalmente. Escribí una carta, hablé con él y lo dejé en sus manos. Él es el pastor, no yo, de esa iglesia. Él ha sido reconocido como tal en esa iglesia. Eso es lo que esa iglesia cree.
¿Estoy yo supuesto, si el Señor me da más luz, a quedarme allí? No. Pero si es del Señor, Dios me dice a mí que Él no es un Dios de confusión, sino de orden. Entonces yo no puedo convertirme en una quinta columna en una iglesia. Eso es un desorden. Así usted tenga la verdad. El que usted tenga la verdad no le dice que usted puede violar diferentes principios bíblicos. Eso no es así. Gracias al Señor, Él tuvo misericordia de mí, me dio luz, y hasta el día que ese pastor murió y esa iglesia todavía está en pie, tenemos una buena amistad y comunión hasta donde podemos tenerla y es legítimo tenerla. Así es que actúan los cristianos, maduros y piadosos, que no son guiados por el diablo. Cuando él falleció, inmediatamente me dijeron que había fallecido. Cuando había su aniversario y lo demás, me invitaban. Cuando él pasaba por aquí, contentísimo, porque en cierta forma yo era su alumno, él me veía así y tenía cierta razón para pensarlo. 6 meses antes de morir, él, su esposa, mi esposa y yo, en el Olive Garden, de aquí cerca, comíamos juntos. Esa iglesia me respeta y nosotros respetamos esa iglesia, aunque hayan ciertas diferencias. Esa iglesia tiene todo el derecho de pensar y de creer como piensa y cree. Por eso es esa iglesia local. Y esta iglesia tiene el derecho de seguir a Cristo según la luz que Cristo le ha dado. No podemos nosotros ser causa de división en una iglesia, así tengamos la verdad. Yo tenía la verdad, pero eso no justificaba dividir. Yo no llamé a nadie de esa iglesia para hablar mal del pastor. Yo no llamé a nadie de esa iglesia, ni tampoco traté de convencer a alguien en particular para que me siguiera a mí. Eso es antibíblico. Entonces, si yo hubiera hecho una cosa como esa, caigo donde dice Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. ¿A quién le dice esto Pablo? A los ancianos de la iglesia, que son obispos, que son los pastores que pastorean. Él dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos, ustedes ancianos, él está hablando a esos ancianos de esa iglesia, eran pastores de esa iglesia, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Eso se llama robar ovejas. Robar ovejas. Ese espíritu no debe caracterizar a nadie que es una persona madura que está siendo guiada por el Espíritu Santo. El Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 14 que Él no es un Dios de confusión. Cuando usted comienza a decir cosas para favorecerse a sí mismo o la razón que sea, y usted empieza a inquietar una iglesia local o establecer o crear circunstancias que pueden crear división en una iglesia tranquila, usted no está siguiendo a Cristo. Usted está siguiéndose a sí mismo.
No importa si tiene la razón. Yo tenía la razón. Y el Señor me había indicado. Pero todas las cosas se hacen decentemente y con orden. Cuando no lo hacemos, contristamos al Espíritu y abrimos la puerta para que Satanás siembre cizaña y divide una iglesia. Cuando usted divide una iglesia, usted no solo divide una iglesia, usted puede estar dividiendo familias en una iglesia. Esto es serio. Si las cosas no se hacen con orden, entonces tenemos problemas. Porque si usted sale desordenadamente y después crea problemas y divisiones y está chismeando por ahí, entonces ya es un problema que nos presenta a nosotros como iglesia local. Porque la Biblia nos dice que cuando personas están difamando o están en chisme y cosas, que nos separemos de ellos. Y parece que algunos hermanos como que no entienden esta cosa, se dejan llevar por el sentimentalismo en vez de lo que dice la Biblia. Ni le hacen bien a su iglesia, ni le hacen bien a aquellos que se fueron. Y todavía abren las puertas para que Satanás haga estragos en la iglesia local a la que pertenece. Y eso es lo que el diablo quiere, porque cuando usted se centra en división, usted no puede progresar y prosperar y entregarse a lo que edifica. Eso es lo que el diablo quiere. Entonces, cuando ustedes tengan la verdad, no piensen que por eso ustedes tienen derecho a actuar como quieren, cuando quieren. Eso no es bíblico. La Biblia no solamente nos dice la verdad, sino que nos enseña a corregir el error y el pecado. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, mostrar el pecado, pero también dice para corregir el pecado, para corregir. Tenemos que corregir no como nosotros pensamos nuestras emociones. Y no podemos estar involucrados en proteger nuestra reputación. Aquí lo que tenemos que defender es el honor de Cristo, la verdad de Cristo. Y eso lo hacemos actuando como Cristo nos dice. Corregimos como Él nos manda. Un padre podrá tener razón, pero eso no le da a él el derecho de corregir a su hijo como le da la gana. La Biblia le enseña a ese padre cómo corregir a sus hijos. Todas estas cosas básicas a veces se pierden. Y cuando eso se pierde, usted abre la puerta al diablo. Yo doy gracias al Señor que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado luz para vivir en esta iglesia y por lo menos mantener la iglesia en un estado saludable que continúa adelante para la gloria del Señor. Pero eso requiere sabiduría salomónica y también la presencia de Cristo y una iglesia que ora. Entonces, hermanos, a ver, quiero decir, a veces uno entra a alguna iglesia y piensa que de momento ha entrado a la iglesia ideal. Está con esa iglesia por un tiempo, hay esta actividad, aquello, esto y lo otro, qué bien. Y tiene en la mente, bueno, por lo menos en nuestra iglesia, yo he estado aquí 45 años, ¿verdad? Y por lo menos 44 de esos años habíamos gozado de una tranquilidad y una unión, no diré perfecta, pero bíblica. Porque se estaban siguiendo las normas bíblicas. Es muy difícil establecer y mantener la unidad de una iglesia, que así debe ser para que pueda funcionar y seguir adelante. Por esta misma razón es que Pablo reprendió fuertemente a la iglesia de Corinto, porque había divisiones. Tenían dones, pero el hecho de que usted tenga dones de maestro no significa que usted no puede caer y hacerse parte de una división en la iglesia. Esto era lo que pasaba en Corinto.
Pablo reprendió a esa iglesia. Hermanos, recordemos que si vamos a entrar a esta iglesia como miembros, asegurémonos que pensamos bíblicamente que la doctrina es la misma y que estamos comprometidos a apoyar esta iglesia, no otras iglesias. Esta iglesia local. Y si usted llegase a tener más luz que nosotros, no hay problema. Aquí nosotros no queremos que nadie esté en contra de su voluntad y pensando otra cosa diferente, pero tiene que estar aquí. No, ¿quién le dijo eso a usted? Pero por lo menos le pedimos que si usted llegase a otra forma de pensar, hágalo todo decentemente y con orden. Guarde nuestra unidad. Y Dios le va a honrar a usted si usted tiene la verdad. Y va a tratar con la iglesia. Pero déjenle eso a Cristo, que está presente en su iglesia, para que trate Él con esa iglesia. No usted. Usted no es Cristo. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cristo en medio de su iglesia tratando con cada una de sus iglesias. Entonces a veces queremos hacer el papel de Cristo. No, hay ciertas cosas que dejar. Hay que dejarlas en las manos de aquel que las tiene bien amarradas, Cristo. Y Él tratará con cada iglesia. Pero usted no se haga partícipe de ninguna clase de división en una iglesia. Cuando usted entre aquí como miembro, recuerde, lo recibimos pensando que usted está comprometido. Pero si usted llegase a cambiar en algún momento, entonces haga todo decentemente y con orden. Vaya a los pastores, hable con ellos, no se ponga a llamar al hermanito tal y a convencer a la hermanita de tal y a decirle aquello para proteger mi reputación. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. Yo me fui de aquella iglesia con una buena conciencia y tranquilo. Y hasta esta fecha podemos vernos las caras en cualquier lugar que se encuentren en el Bronx. Y nos besamos y nos amamos y hablamos de los buenos tiempos. Y usted ve, así es que se hacen las cosas. Pero cuando usted sale mal de una iglesia, entonces eso crea problemas de conciencia y esto levanta principios bíblicos que ahora la iglesia tiene que obedecer, aunque no le guste a otras personas ni a nuestros corazones. Entonces, hermanos, es importante, cuando estamos hablando de miembros, queremos miembros comprometidos. Por eso es que les llamamos y les decimos esto es lo que queremos. Nosotros no le estamos escondiendo nada. Y este ministerio menos. Si usted ha estado conmigo por varios años, no varios años, antes del año, usted sabe quién soy yo. Usted va a saber quién soy yo. Esta iglesia no tiene una agenda escondida. Esta iglesia, la única agenda que tiene es la Escritura, lo que se predica aquí, lo que se enseña aquí, lo que se vive aquí, según la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Pero hermanos, necesitamos miembros comprometidos para que el reino de Cristo florezca. Porque el pastor no es el único, o los pastores, columna y sostén, es la iglesia que es columna y sostén de la verdad. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, que estas cosas traigan luz en Cristo Jesús. Amén.